Sonia, como lo acabamos de escuchar, la señora fue prácticamente obligada a casarse desde los 14 años de edad. Su tía simplemente el día que le presentó al chico, ese día se casó y desde ese día empezó a vivir más de 30 años de maltrato físico y psicológico. A producto de ese matrimonio tuvo 5 hijos y su primer hijo es especial. Los médicos le habían dicho que el primer hijo era especial porque por las iras que tenía y por el maltrato físico que recibía, el niño nació de esta manera. Ahora, ella también tiene 4 hijas más, quienes también una de ellas está sufriendo lo mismo que ella sufrió en cuanto a violencia intrafamiliar. ¿Por qué se da estos casos? Es porque también se empieza a vivir desde pequeña y uno empieza como que a aceptar este tipo de actitudes en el hogar. Bueno, hagamos referencia a la edad de la señora, ¿no? Ella en ese tiempo tenía 14 años, era prácticamente una niña, estaba en su proceso de adolescencia en el cual no tenía el nivel de madurez suficiente para enfrentarse a una relación de pareja que implica no solamente el tener responsabilidades a nivel de familia, sino también responsabilidades económicas, cuando ya vino su primer niño, responsabilidad como madre, y prácticamente, como mencionaba anteriormente, es una niña que no adquirió la madurez necesaria para poder enfrentarse a este proceso. En su adolescencia adquirió responsabilidades y el hecho de que se haya casado muy jovencita hizo que madure con rapidez. El que haya tenido 5 hijos también es un factor muy importante. Ahora lo que hay que averiguar es por qué ella permitió que le obligaran a casarse a tan temprana edad. Porque yo le pregunté a ella por qué se casó. Entonces dijo que ella me manifestó en estas palabras: yo era de pueblo y no sabía lo que me decía mi tía, yo simplemente le obedecía. Ella era la que me daba las órdenes y ella me dijo: hoy va a venir, te tienes que casar porque él te conviene, es una buena persona, y punto, y se casó. Bueno, aquí la familia influye muchísimo, ¿no? Con una niña que aún no puede tomar decisiones, no tiene responsabilidades, no está clara de la visión de vida que tiene, ni cómo va a cumplir ese proceso de desarrollo. Entonces es importante recalcar que la familia influye muchísimo. Adicional a eso, nosotros siempre tenemos un rol o un patrón a seguir. Entonces, en el caso de ella, era su tía y debía obedecerle. Me imagino que vivía con la tía y por eso influyó tanto en el hacerle caso para que ella pueda de alguna manera intervenir en su vida personal, porque es la tía, ni siquiera es su mamá la que influyó en la toma de decisión o en la imposición que le obligaron, a la cual le obligaron. Entonces estas secuelas que dejan estas imposiciones a los niños, a los adolescentes, en el sentido de contraer matrimonio porque ya se casaron, son grandes, ¿sí? El proceso de imitación de cualquier rol que cumpla un familiar en la vida de un adolescente es trascendental en la vida de este. Entonces, la niña solamente imitaba lo que la tía hacía, nada más, y si le obligaron o le impusieron casarse o le dieron una orden, porque esto más bien suena como una orden, ella lo que hizo fue obedecer y enfrentarse a algo desconocido que le permitió indagar situaciones o momentos. Y a la larga lo que ella hizo es acostumbrarse al proceso de vida que llevaba. Sí, prácticamente ella decía que se acostumbró y que, porque yo le pregunté que por qué no se separaba, porque manifestaba que llegaba borracho y le pegaba a ella y a sus 5 hijos. Entonces ella dijo que tenía miedo porque él la atacaba en el autoestima, le decía: ¿quién te va a querer con 5 hijos? ¿Quién te va a aceptar así? Te vas a quedar sola toda la vida y no vas a poder salir adelante. Entonces ella manifestaba que ese era su temor para poner un punto final a esa situación. Ahora, el hombre machista siempre ataca e influye de esa manera en la mujer, ¿no? Y cuando
sin desmerecer ningún hogar, ni ninguna familia, ni el nivel socioeconómico del que proviene, cuando una mujer es sometida, es sumisa y no ha tenido un nivel de estudio adecuado, pues simplemente sigue ese mismo patrón. Se mantiene en eso, ¿no? En el miedo. ¿Cómo voy a mantener a 5 hijos? ¿Quién se va a fijar en mí? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Y cómo voy a sacar adelante a mi familia? Entonces, con la ayuda del esposo, del marido, del conviviente, de la persona con la que esté, en bajar su autoestima, en someterla, en humillarla, pues ella simplemente se cree todo lo que le dicen. Y sobre todo, la edad que ella tuvo es muy representativa, porque ella era una niña. Entonces él solamente lo que hizo fue educarla en función de lo que él quería obtener, una mujer sometida y sumisa para que no se vaya nunca de su lado. Porque al final manifestó y ella decía, qué tonta fui, ¿no? Porque no es que él llevaba el dinero a la casa, sino que ella misma trabajaba lavando ropa, cocinando, arreglando casas, y que más bien ella era la que llevaba el dinero y que no entiende por qué no puso punto final y seguía soportando. Bueno, ahí vamos a recalcar nuevamente, ¿no? Los esquemas mentales que vienen de generación en generación son trascendentales en nuestras vidas. De una manera inconsciente siempre estamos pensando en lo que me dijo mi mamá, en lo que me dijo mi abuelita. Recordemos que tenemos 36 cargas generacionales de familias que han formado hombres machistas que siempre nos están sometiendo, que siempre están imponiendo su poder para tenernos bajo su yugo. Entonces, eso hace que mi pensamiento, por más consciente que sea, va a trabajar mi inconsciente, que es una parte muy pequeñita del cerebro, pero ese inconsciente tiene mucho más poder que lo que yo puedo ver, visualizar o reflexionar en la situación o en el espacio en el que esté viviendo. La mujer sumisa ya trae ese esquema mental muy cimentado, muy estructurado en su cabecita y no le permite visualizar. Es como que se pusieran una bendita en los ojos. Sí, y como mi mamá me formó así, mi tía me formó así, me dijo que yo debo quedarme con ese hombre para toda la vida, porque si no, ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a dar de comer? Y mira que después de tantos años ella reflexionó y dijo, yo trabajaba, yo lavaba, yo sustentaba mi hogar, y él simplemente venía y disfrutaba de ese trabajo. Ahora, otra secuela de esto es, como ella comentaba, que un día, en una de las tantas veces que la maltrató físicamente, producto de eso le quedó una cicatriz en su cuerpo. Y ahora ella no se puede ver al espejo porque al ver la cicatriz recuerda todo ese sufrimiento que ella vivió. ¿Cómo ella puede manejar esto para ir sanando estas heridas? Al momento de ella convertirse en una mujer sumisa y sometida, pues la autoestima de la mujer se deteriora completamente. El trabajo es arduo porque ella tiene muchas secuelas. Recordemos que su maltrato viene desde los 14 años. Es como que si su padre le hubiera maltratado, y de pronto en su proceso de niñez también tuvo un padre maltratador, y lo único que hizo es solamente cambiar de rol, ¿no? Ya no era su padre, ahora era su esposo. Bajo esto, ella sí debería buscar ayuda psicológica. No en el sentido de que piense que está loca ni nada por el estilo, sino que su autoestima se deterioró tanto al verse sometida todo el tiempo con maltrato psicológico, maltrato físico. Entonces la ayuda de un profesional le permitiría a ella tener otra visión de la vida. El simple hecho de que ella haya tomado la decisión de alejarse de una persona que le maltrataba ya es dar el primer paso. El segundo paso es aceptarse a ella misma como es y analizar qué fue lo que pasó todo en su proceso de vida matrimonial o de pareja, e ir sanando esas heridas, ir perdonando toda esta situación, y sobre todo perdonarse a ella misma. Nace desde eso, ¿no? De que ella perdone el haber no tomado una decisión antes y alejarse de esa persona que le lastimaba. El trabajo es lento, pausado y con mucho amor.
pero si ella ya dio el primer paso, pues es importante que continúe bajo un proceso terapéutico para que ella pueda salir de esta situación. Y a través de estos pasos podría superar eso de no poderse ver al espejo, ¿no? Sí, es muy importante. El no verse al espejo implica que ese maltrato dejó muchas secuelas, sobre todo psicológicas. El daño emocional fue grande y también cada hijo que ella tuvo le va a recordar cada situación o cada proceso que vivió de maltrato en su vida. Y a propósito, hablando de los hijos, como le comentaba, el primer hijo es especial, ¿no? Y él ya tiene 33 años de edad y ya trabaja en una empresa en Quito, pero sigue viviendo con ella. Entonces ella dice, yo ahora tengo que vivir para él. Claro que él también tiene su trabajo, pero me necesita porque él tiene como que fuera un niño de 6 años, él actúa como que fuera un niño de 6 años, de los 6 años no pasó, entonces ella recuerda eso también y dice, mi hijo es así por el maltrato que recibí de parte del padre. Bueno, la idea en este sentido, en el caso de su hijo, es ir también sanando, ¿no? Obviamente le va a tocar acompañarle en todo el tiempo en el que él se vaya desarrollando, pero también preocuparse por ella. Ya ha educado 5 hijos, 4 mujeres me decía y el único varón que tiene, entonces ya debe regalarse un poquito de amor hacia ella misma para poder ir sanando las heridas que tiene en su alma, que son las que le están frenando aún para seguir desenvolviéndose en su vida. Claro, por ejemplo, ahora ella lleva más de 5 años separada, el esposo falleció. Ella no fue al velorio, al traslado, no fue a nada, los hijos sí fueron. Y aproximadamente hace un año la hija le había pedido que la acompañe con el hijo a la tumba del papá. Entonces ahí ella recién había ido a ver dónde estaba enterrado su esposo. Bueno, ahí el resentimiento se evidencia, ¿no? El no asistir al funeral de la persona que compartió con ella toda la vida le marcó definitivamente, y al separarse entiendo y puedo asumir que ella se sintió liberada, se sintió libre de gritos, de golpes, de maltrato, y eso hace que no quieras volver al pasado. Y de alguna manera sería el segundo punto a su favor, ¿no? El no volver al pasado para poder ir sanando todas las secuelas que dejaron esos golpes, esos maltratos. Entonces es importante que ella siga sanando de esa manera, y como dije anteriormente, va a ser muy pausado, muy lento el proceso que ella vaya realizando para ir calmando ese dolor que tiene. Así es, Sonia, también otro punto que manifestaba la señora es que ahora sus hijas están pasando una situación parecida y que ella no quiere que pase eso. Pero para hablar de esto vamos primero al corte y al regresar vamos abordando esta temática. Amigos televidentes, ya regresamos.